La sentencia de la Corte Constitucional, interpretando el artículo 67 de la Constitución sobre el matrimonio, no establece obligación alguna para los ciudadanos. El matrimonio entre parejas del mismo sexo es optativo. Así lo dice María Paz, decana de Derecho de la Universidad SEX. Escuchemos. No nos obliga a nadie, es decir, no es de carácter obligatorio para los ciudadanos a contraer matrimonio con personas del mismo sexo. Únicamente implica que las cortes ecuatorianas y que toda la estructura del Estado tiene que respetar y garantizar el derecho para aquellas personas que sí quieren hacerlo, con lo cual las personas que no se sientan satisfechas o conformes con esta sentencia simplemente están en su derecho de no estar satisfechos, pero no obliga a nadie. Y esto es importante discutir. Entonces la Corte Constitucional es la máxima autoridad en materia de interpretación y no existe un recurso superior. María Dolores Miño, directora del Observatorio de Derechos y Justicia. Buen día, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Muchísimas gracias por la invitación. Lo que dice la decana es verdad, pero lo que interesa es la vinculación del Estado. ¿Es obligatorio para el registro civil el matrimonio de parejas del mismo sexo en particular y para el Estado en general? Bueno, hoy por hoy, después de las dos sentencias emitidas por la Corte Constitucional, creo que es claro a todas luces que todos los órganos del poder público, incluyendo por supuesto el registro civil, tienen que cumplir con esa sentencia. Pero yo me atrevería a ir un poco más allá. Esta obligación incluso ya existía desde enero de 2008, a partir de la emisión de la opinión consultiva C-2417, tomando en cuenta que el Ecuador es parte a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que las interpretaciones que la Corte Interamericana hace sobre el sentido y alcance de la Convención a partir de las opiniones consultivas también vinculan al Ecuador. Pero solamente vinculan, según lo dice la Convención, a las partes que consultan. Y el Ecuador no le ha consultado a la Corte. Eso es una consulta de Costa Rica y aquí se le ha consultado a la Corte del Ecuador, que interpreta la Constitución para interpretar a su vez esa consulta hecha por Costa Rica. A ver, Alfredo, yo creo que aquí hay que hacer una aclaración. En ninguna parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dice que las opiniones consultivas obligan solamente al Estado que consulta. De hecho, si es que usted lee diferentes opiniones consultivas a lo largo de los años, usted se dará cuenta que la Corte Interamericana habla de los Estados parte o de los Estados cuando resuelve una opinión consultiva. Por lo tanto, podemos inferir que estos estándares que devienen de la facultad consultiva de la Corte obligan a todos los estados y no solo a quien consulta. Ahora, con respecto a las sentencias locales, es evidente que siendo la Corte Constitucional el máximo intérprete de la Constitución, pues obligará a todos los órganos que integran la función pública. Acerca de eso, sobre consulta popular, Arturo Moscoso, catedrático de la Universidad de San Francisco de Quito, afirma. Escuchemos. Consulta popular es imposible porque y esto debería saberlo cualquier abogado que medianamente conoce el derecho, los derechos efectivamente no se consultan y hay jurisprudencia en ese sentido de la Corte Interamericana y por consulta popular no se va a poder revertir. Una asamblea constituyente podría intentarlo, pero de todas formas, a pesar de que existe la posibilidad de reformar la Constitución a través de una asamblea constituyente, la jurisprudencia de la Corte Constitucional también tiene un peso específico que no puede ser soslayado por una asamblea constituyente. El derecho al matrimonio igualitario, reconocido en declaraciones, no en tratados internacionales, la jurisprudencia de la Corte prevalecen sobre el poder constituyente del pueblo. A ver, yo creo que aquí hay que hacer una aclaración, porque cuando usted lo pone así, Alfredo, parecería ser que existe una contradicción entre el poder popular o el poder constituyente y la decisión de la Corte Constitucional. Y yo creo que cuando ponemos las cosas así, tenemos o nos corremos el riesgo de engañar a la opinión pública. No es así. A ver, cuando la Constitución de Montecristi, primero tenemos que leerla en su integralidad.
El artículo 67, es verdad, establece el matrimonio es la unión de hombre y mujer, pero nunca ha prohibido, leamos el texto, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Luego, la Constitución, que fue aprobada por todos los ecuatorianos en el año 2008, contiene cláusulas específicas que prohíben la discriminación. Específicamente el artículo 11.2 es categórico al afirmar que en este país no se permitirá la discriminación en base a la orientación sexual de una persona. Entonces lo que teníamos es una contradicción entre dos normas, una que buscaba la igual protección para todas las personas, independientemente de su orientación sexual, y otra que establecía una restricción que hoy por hoy resulta desproporcional, que resulta irrazonable y que resulta contraria pues a la existencia misma de un Estado democrático. Un Estado democrático no se podría permitir que un grupo por su orientación sexual sea discriminado. Y yo en esto concuerdo con Arturo Moscoso en el sentido de que estas cuestiones de derechos, del alcance y el sentido de los derechos no pueden ser determinados a través de la voluntad de mayorías, porque muchas veces las mayorías resultan opresivas a las minorías, y yo estoy segura pero en este caso resulta que la mayoría fue la que decidió reconocer los derechos igualitarios de la pareja del mismo sexo. La mayoría fue la que reconoció el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer. Así como entonces se interpreta la parte orgánica de la Constitución, tampoco se puede interpretar la parte dogmática, que es la parte de los derechos. Entonces hay ciertos principios generales, universales, comunes, que se aplican en todo el mundo, y aquí se está haciendo una interpretación particular del asunto, porque la sentencia dice que interprete el artículo 67 al opinar sobre la opinión consultiva, y al interpretar sobre el artículo 67 necesariamente necesita 7 votos para tomar una resolución, y no se reunieron los 7 votos. A ver, yo creo que en esto hay que hacer una aclaración. Yo he escuchado reiteradamente, especialmente en este espacio, que se hace referencia al artículo 160 de la interpretación. Si es que usted lee el artículo 160, se va a fijar en dos cosas. Primeramente, que se aplica para una cuestión específica. Esa consulta de norma que establece el 167 se aplica exclusivamente para el análisis de la parte orgánica de la Constitución, no de la parte dogmática, primeramente. En segundo lugar, quienes pueden solicitar esto son entes específicos del poder público. No estamos ante esa situación, estamos ante una consulta de norma. Entonces, pero yo por creo eso que es un derecho humano. El problema voy a terminar. La seriedad exige, ¿no es cierto?, que le digamos a los ecuatorianos las cosas como son. Esta no es una interpretación bajo el 160, es una consulta de norma. Y la consulta de norma requería la mayoría de 5 contra 4, como pasó en este caso. Entonces no hay ningún procedimiento incorrecto, como equivocadamente se ha dicho en varios espacios. Pero el asunto es que los derechos humanos nacieron con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que fue en la Revolución Francesa. Y el derecho más importante de todos es el derecho al voto, el derecho a decidir, a que cada persona tenga la decisión sobre asuntos de interés general, que eso es constitutivo de la soberanía popular. Entonces, es el derecho humano principal en una sociedad democrática sin el cual no existen los demás. Perdón, Alfredo, pero a mí me parece que, con todo respeto, usted está equivocado en ese sentido. Primeramente porque el principio de universalidad e integralidad de los derechos afirma que no existe ningún derecho que sea más importante que otro. Todos los derechos son interdependientes, todos los derechos son indivisibles, por lo tanto afirmar que el derecho al voto es importante o más importante no tiene asidero jurídico ni asidero doctrinario de ningún tipo. ¿Y por qué es más importante el matrimonio igualitario que el matrimonio como ha existido siempre? A ver, yo creo que tenemos que ubicarnos en el debate. No estamos discutiendo el derecho al matrimonio igualitario, porque esto no existe. Lo que existe es el derecho a la igualdad y no discriminación, que se aplique en el ejercicio de todos los demás derechos. Entonces, en este caso, lo que se está discutiendo, lo que se discutió a través de las 2 sentencias de la Corte Constitucional, es la posibilidad de las personas de sexualidad diversa y las parejas del mismo sexo de poder acceder a una institución del derecho civil, como es el matrimonio, en igualdad y sin discriminación. Ahora, el derecho a la igualdad y no discriminación, a propósito, es una norma de rango ius cogens. ¿Vinculante para la República del Ecuador o solamente en declaraciones que son un instrumento internacional de inferior jerarquía?
Alfredo, yo no sé exactamente de dónde saca usted que son instrumentos de inferior jerarquía. Nuestra Constitución es categórica cuando reconoce la exigibilidad de los instrumentos internacionales. Y en esto se separa de su predecesora que hablaba de tratados internacionales. En nuestra Constitución se habla de instrumentos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros aquí a nivel interno daremos igual importancia a las convenciones, tratados, declaraciones, informes, sentencias de tribunales internacionales. Entonces sí es cierto, no existe el derecho al matrimonio de las parejas de sexualidad diversa consagrado en ningún instrumento, pero sí existe el derecho al matrimonio como un derecho humano y también existe el derecho a la igualdad y no discriminación. Y la norma de la igualdad y no discriminación además es una norma de rango jus cogens. ¿Qué quiere decir esto? Que es de derecho internacional imperativo. Incluso un Estado que no hubiera ratificado ningún tratado tiene la obligación de cumplir a cabalidad con el derecho a la igualdad y no discriminación. María Dolores Miño, muchas gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias a usted.